Tengan la saludo de parte nuestra en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la lectura, donde se va a basar el mensaje en la serie de Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Mientras tanto, vamos a introducir el pasaje con una bomba atómica producida de manera natural. Se llama la bomba del zar o la bomba atómica del emperador o el emperador de las bombas. Fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética, responsable de la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora. Esa bomba fue detonada el 30 de octubre del 61 como demostración a 4 kilómetros de altitud sobre Nueva Zembla, un archipiélago ruso situado en el mar de Barents, en el Ártico. Para comparar esta bomba con cualquier otra bomba que fuera explotada, esa bomba era 3.125 veces la bomba que se explotó en Hiroshima, la Little Boy. Esa bomba era 3.125 más potente que la bomba de Hiroshima. Y esa bomba era 2.381 veces más potente que la bomba de Nagasaki en Japón. O sea, una bomba que era 3.000 y pico de veces más grande que la que arrasó en Hiroshima, y una bomba 2.000 y pico de veces más grande y más potente que la que arrasó en Nagasaki. Esta explosión demostró que no solo sería capaz de destruir una gran ciudad, sino que era posible que lo hiciera con 4 megaciudades juntas, como fue Nueva York o Tokio. ¡Wow! Es asombroso al observar tan gran poder en una explosión atómica, y nosotros pensamos, hay muchas cosas. Esa fue una de las demostraciones de cómo la naturaleza, Dios la ha hecho, y cómo tiene el poder átomos de uranio explotar y hacer una situación de una bomba tan potente como fue la que hicieron estos soviéticos. Pero un mayor poder que eso es el poder de Dios. Y ese poder de Dios está disponible para nosotros, como también se operó en Jesucristo al resucitarlo. Leemos en Efesios 1, 19 al 23 el siguiente pasaje. Y cuál la supereminente grandeza de su poder en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ese poder, el poder de su fuerza, la fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, qué gran poder tú has desplegado sobre los cielos. Y qué gran poder encierra la naturaleza, qué gran poder tú tienes, oh Señor, y lo mostraste al crear de la nada todo. Pero qué gran poder mucho mayor fue que por tu Espíritu resucitaste a Jesucristo de entre los muertos y los exaltaste sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Oh Padre, qué gran poder. Ayúdanos a meditar en ese gran poder que tú has desplegado en resucitar y exaltar a Jesucristo,
pero que también sea ese poder una fuerza para nosotros saber que ese poder está disponible y obrando en nosotros, ayudándonos porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de valor, de poder y de dominio propio. Gracias, Señor, porque ese poder está a nuestra disposición. Ayúdanos a verlo de igual forma y recibir fuerzas para enfrentarnos con todas las dificultades de este día y de esta semana. Sé con nosotros y con nuestros hermanos en el mundo entero. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos estado hablando una serie acerca de la vida de los Efesios y de manera especial la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo eleva, eso es lo que hemos dicho, que después de él elevar una oración dando gracias a Dios por los efesios que vivían en Asia Menor, lo que es la actual Turquía, entonces también se pasa a decir 8 beneficios o bendiciones que tenemos nosotros por estar en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, hemos sido llamados, hemos sido hechos herederos juntamente con Cristo, tenemos el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Y después que él pasa a decir esos 8 beneficios que disfrutamos por estar en Cristo, entonces el apóstol Pablo, de manera natural, eleva una oración dando gracias a Dios por los efesios que vivían en ese lugar, en Asia Menor, para que entiendan plenamente la esperanza, la herencia y el poder, orando por sabiduría, por conocimiento de su espíritu, para que ese poder que disponían en los efesios y también todos los que hemos creído en Jesucristo, también ese poder nosotros pudiéramos experimentarlo como lo experimentaron ellos. Y aquí yo pregunto, ¿estás disfrutando de ese poder? ¿Está operando ese poder de Dios así como operó en Cristo y de manera especial te está ayudando a seguir y a vivir en medio del COVID, en medio de estas dificultades, en medio de esta semana, en medio de estas dificultades económicas? ¿O estás amargado, temeroso, ansioso? ¿Estás preocupado por todo lo que sucede? Ánimo, levanta la mirada. Tu redención está cerca, tu Redentor está cerca y está llegando. Ya se escucha el galopar de sus caballos que anuncia que está pronto en venir. Y para abundar, el apóstol quiere en esa oración comparar la grandeza del poder de Dios, que en manera especial, cómo ese poder es tan grande que obró en Jesucristo. ¿Y qué tiene de grande ese poder que el apóstol Pablo ora que el Espíritu nos revele, que nos haga disfrutar de ese poder en Jesucristo? A lo que el pasaje contesta, le preguntamos a Pablo, ¿qué tiene de grande ese poder, Pablo? ¿Qué tiene de especial ese poder para que nosotros nos estimule hacia seguir? En primer lugar, el apóstol Pablo, y es mi primer punto, ora que ese poder es tan grande porque ese poder operó en Cristo. Si vemos en los versículos 19 al 20, dice del 19 hasta el 22, yo quiero que según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies, como dice el pasaje. O sea que ese poder, Pablo quiere decir, yo quiero compararles cómo ese poder es tan grande que ustedes tienen, que operó en Jesucristo y ustedes lo pueden observar. Recuerden cómo fue que operó ese poder en Jesucristo. Y como dice el comentario Ela, lo último que Pablo pidió es que los efesios comprendieran el poder divino.
El apóstol describe la magnitud de ese poder, especialmente el que se manifestó a través de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Termina la cita. ¿Y qué hizo ese gran poder de Dios? Estamos diciendo entonces que el gran poder que Dios dispuso para nosotros, ese poder es tan grande. ¿Qué es lo que le hizo? Ese poder tan grande, ese poder le hace grande porque es por el Espíritu, y en medio de eso operó en primer lugar en Jesucristo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero? Como dice el comentario Ela, lo último que Pablo pidió es que los efesios comprendieran el poder divino. El apóstol describe la magnitud de ese poder, especialmente el que se manifestó a través de Jesucristo. ¿Y qué hace ese poder que sea tan grande, tan diferente en el caso de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a verlo en detalle para observar de lo que fue capaz ese poder, pues ese poder te servirá para tener ánimo en los momentos de necesidad. Estás teniendo problemas, estás teniendo dificultades, estás teniendo problemas para no saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, estás como si fuera en un limbo espiritual, no sabes en qué estás. Ánimo, el poder de Dios que obró en Jesucristo es el mismo poder de Dios que obra para que tú sigas hacia adelante. ¿Y cómo obró ese poder de Dios en Jesucristo? Vamos a ver. En primer lugar, dentro de ese primer punto el que obró, el poder que obró en Jesucristo, en primer lugar, ese poder obró porque lo resucitó de entre los muertos. Ese fue un gran poder desplegado en Jesucristo. Como dice el comentario Ela, el poder de Dios resucitó de la muerte al que llevó la culpabilidad de todos los elegidos, habiendo estado bajo maldición más grande y el castigo más severo. Jesucristo fue resucitado victorioso sobre el pecado y Satanás. Su resurrección fue necesaria para salvarnos. Pablo escribió en 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero como dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese fue el Dios de gracia, ese fue el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo con ese poder. ¿Y cómo lo presenta el poder en Romanos 1:4? En Romanos 1:4 dice que fue declarado acerca de Cristo, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Según ese pasaje, no fue que Cristo llegó a ser Hijo de Dios por haber resucitado, no, sino que como representante de nosotros, fue declarado con toda la autoridad, con ese poder que lo resucitó de entre la tumba. Y entonces ese poder lo hace con ese espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Le dice, hiciste bien, eres declarado representante, precisamente hijo de Dios con poder, al demostrar lo que es ya lo que hiciste. ¡Qué enorme poder! Ese poder resucitó a Cristo y le da la vida a un cuerpo muerto. Yo no sé cómo tú puedes pensar, cómo células se regeneran otra vez, cómo células muertas vuelven a la vida, cómo se va haciendo un cuerpo totalmente muerto, cómo el corazón comienza otra vez, ya no solo con choques eléctricos, cómo puede volver la vida otra vez, cómo puede de una tumba alguien, un cuerpo muerto ya con 3
días de estar ahí, cómo viene con poder y ese poder resucita otra vez. Trata de pensar cómo llegaban las fuerzas y las energías como en los lugares de las películas que aparecen de los Marvel y ese tipo de cosas. Cómo llega otra vez la fuerza y la energía a cada uno, Iron Man o quien tú quieras pensar. Asimismo, mucho más grande ese poder fue desplegado en nuestro Señor Jesucristo y con poder resucita de entre la tumba. La Biblia dice que en medio de ese tipo de cosas, un ángel vino y quitó la piedra, y mover esa piedra con todo ese poder hace que Jesús salga con todo el poder y los guardias queden casi como muertos tirados en el suelo. ¡Qué gran poder! ¡Qué gran poder desplegado! Mucho más que la bomba SAR de neutrones. Eso fue enorme. Ese poder tan grande así, desplegado en regenerar, en dar vida, en sacar de la tumba, ese poder es el mismo que está disponible para ti. En segundo lugar, dentro del primer punto que operó en Cristo, ¿cómo operó en Cristo ese poder? Lo sentó a la derecha del Padre. Como el apóstol Pedro dice en Hechos 2, 34 al 36, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Termina la cita. Es decir, que después de la resurrección, el poder de Dios le exaltó al ponerlo a la diestra. Los reyes ponían a su derecha el lugar de honor de su mayor consejero y de su persona más importante. El que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, es que le está diciendo a Jesús, no como el Dios, sino como el Dios encarnado, como representante nuestro, como hijo representante de nosotros, como un hombre que había vencido sobre la muerte y sobre la tumba y que había vencido sobre el pecado en la cruz. Eres digno de honor, así que siéntate a mi diestra en señal de exaltación. Me mereces el título de más alto honor y ese poder te hace merecedor de ello. Después de la resurrección, el poder de Dios le exalta y lo pone a la diestra. Y esa autoridad y señorío sobre las potencias terrenales y celestiales y espirituales sean pasadas a futuros reyes o ejércitos humanas, potencias angélicas o satánicas, como dice un autor. ¡Oh! ¿No es maravilloso? ¡Qué extraordinario poder! Ese poder no solo lo quita de la tumba, no solo le da nueva vida, ese poder lo saca de la tumba, pero ese poder lo lleva por encima de todo principado, de toda autoridad, lo sienta a la derecha del Padre y en lugares celestiales. El hecho de que el apóstol no pensara primariamente dice, él dice, en un lugar especial en el espacio, al hablar de la exaltación de Cristo a la diestra de Dios, sino más bien en la extensión o el grado de esa posición es evidente por esas palabras. Eso quiere decir, no necesariamente en un lugar, sino sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío, como dice Filipenses 2, 9 al 15 al 11 que lo leímos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta donde más no se podía llegar. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué grandioso! Como dice MacArthur, Pablo quería que los creyentes comprendieran la grandeza de Dios, su poder en comparación a los demás seres y entidades celestiales. Los términos principado y autoridad y poder y señorío eran la alusión tradicional que hacían los judíos para designar a los seres angelicales
de más alto rango entre las huestes de Dios, quien esté por encima de todos ellos. Por eso lo exaltó como nuestro representante, hasta donde no se puede exaltar a ningún ser creado jamás. Gloria a Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por más que sea, por más que quieran ponernos los testigos de Jehová, de que ese es una persona, un ser creado, que el Padre designó para que se arrodille una persona, sería una idolatría, porque a nadie más, Dios dijo que su gloria no la daba a nadie más, y nadie sino Dios, el único Dios verdadero, es el único que se puede arrodillar una persona y tuviera la autoridad para que toda lengua se pasara y lo declarara Señor. Solamente podía ser Dios, no puede ser ningún designado, porque Dios cometería idolatría al poner a otra persona para que se arrodille, que no sea Él. Así que tenía que ser Dios mismo, y es por eso que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, aunque no es el Padre, es Dios, y en base a eso toda rodilla se debe doblar y toda lengua confesar que Él es el Señor. Sobre todo nombre que se nombra, como dice 1 Pedro 3:22. Dice 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Apoyando este pasaje, comenta Hendrickson: lo que Pablo dice entonces es lo siguiente: los ángeles, tanto buenos como malos, no tienen poder alguno aparte de Cristo. No importa el nombre que se les dé, Cristo reina muy por encima de todos ellos. Además, su posición de majestad durará por siempre, puesto que fue exaltado sobre todas las eminencias y sobre todo título que pueda ser conferido. No solamente le da presente la dispensación actual, sino también en la venidera, la que será introducida en el tiempo de la consumación de todas las cosas. No solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor vivió como un ser humano, pero divino y perfecto, y Señor del universo. La muerte y la resurrección de Cristo vencieron el reino de las tinieblas y el complot de Satanás para usurpar el dominio de Dios. Jesucristo es el soberano absoluto de todo lo que existe. Gloria a Dios. Nuestro Señor reina, y precisamente en base a eso sometió todas las cosas bajo sus pies, como dice el Salmo 8, 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Termina la cita. Aquí abunda Hendrickson. Es así entonces que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, manifestó su infinito poder cuando levantó a Cristo de entre los muertos y le hizo sentar a su mano derecha y sujetó todas las cosas bajo sus pies. En Él, como el hombre ideal, tanto el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. El Salmo 8, del cual se cita el versículo 6, llega a su cumplimiento absoluto. ¡Qué grandioso nombre! ¡Qué enorme! ¡Qué supereminente poder! ¡Qué grandioso poder! Que lo saca de la tumba, lo pone, lo exalta sobre todo nombre de este siglo y del venidero, lo sienta a la derecha y hace que todas las naciones, todos los lugares vayan poniéndolo por alfombra de sus pies. Gloria a nuestro Dios. ¡Qué Dios más glorioso! ¡Qué nuestro Señor! Y todo eso lo hizo con el poder de nuestro Señor y Salvador. Ese fue el poder que obró en Él, el poder del Padre, el poder del Santo Espíritu. Vemos a la Trinidad completa trabajando en ello. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? En segundo lugar, que ese poder está a favor nuestro. En primer lugar era que ese poder operó en Cristo. Pero lo más grandioso es que en segundo lugar, que ese poder está a favor nuestro. Versículos 19, 22 y 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ese poder es para con nosotros los que creemos. Como dice MacArthur, el gran poder de Dios
aquel mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo levantó en su ascensión para llevarlo de regreso a la gloria, para sentarse a la diestra de Dios, es dado a cada creyente en el momento de su salvación y siempre está a su disposición. Por ende, Pablo no oró para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes, sino para que los creyentes fueran conscientes del poder que ya poseían en Cristo y que entonces lo utilizaran. Gloria a Dios. No es para que nosotros nos dé poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, de amor, de dominio propio. Ese poder cuando nos resucitó juntamente con Cristo, y en ese poder es que se basa. Así como dice Henderson, las palabras con respecto a nosotros lo que creemos muestran que tal poder se ejerce en beneficio de los creyentes y de nadie más. Apuntan, los creyentes y de nadie más. Solamente ellos reciben la herencia. Gloria a Dios. Y eso lo ratifica Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese mismo espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esos cuerpos mortales, ya sea en el día final, si están muertos, pero también en si te sientes débil, apocado, como si estuviera muerto, así como las cenizas del carbón moviéndola, ese mismo poder está en ti, porque Dios ha puesto su espíritu dentro de ti, y en medio de ese poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder te puede resucitar espiritualmente, como quien dice, para que sigas testificando, dando gloria a Dios y viviendo para su gloria. Además de que en beneficio da a Cristo por cabeza, como dice, y el versículo 22 dice: y en medio de estas cosas, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. Ese poder hizo en beneficio que lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso fue otro regalo que solamente por su poder podía haber hecho eso. Es evidente, como dice MacArthur, que Dios ha exaltado a Cristo sobre todas las cosas, incluida su iglesia. Y es evidente que Cristo es la cabeza, no la fuente, que tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas que han sido colocadas bajo sus pies. Nos regala el ser su cuerpo, una metáfora del pueblo redimido de Dios que se usa de manera exclusiva en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. Esa metáfora es palabra del lenguaje que dice que algo es una cosa como si fuera una comparación. Así como una cabeza es la parte importante junto con el cuerpo y tiene que estar unido. Nadie vemos a una cabeza fuera de un cuerpo. Asimismo, Cristo se nos dio como regalo para ser cabeza, líder, cabeza, que la que tiene autoridad, el que hace pensar y quien dirige la iglesia por donde debe ir. Gloria a Dios. Nos concede el ser complemento de amor. Dice él, la cual es su cuerpo, el complemento, la que lo llena en todo. Así que lo que vemos, lo que se enfatiza por medio de este símbolo de cabeza-cuerpo, es la intimidad, como dice Henderson, del lazo, el insondable carácter del amor de Cristo, entre Cristo y la iglesia, como se ve en Efesios 5, 25 al 33, que no vamos a buscarlo. En relación a esto, no debemos pasar por alto un hecho importante, es decir, que a través de toda la epístola Pablo hace énfasis en el gran amor de Dios o de Cristo hacia su pueblo y el amor que sus hijos en respuesta le deben a él y se deben entre ellos mismos. No hay ni un solo capítulo donde no se enfatice este tema en todo Efesios. Quien no haya captado ese punto aún
no entiende Efesios. ¡Qué bendición! Lo que quiere decir es que Pablo dice, en otras palabras, hermanos, yo quiero que ustedes experimenten ese poder que ya está dentro de ustedes, y que para que se den cuenta de lo que tan grande que es ese poder, resucitó a Cristo, lo exaltó hasta lo sumo y está disponible para ti hoy. Así que lo que tienes que hacer, no pidas a Dios, como decía alguien, que Dios haga lo que Él ya hizo. O sea, no le pidas que te dé el poder de su Espíritu, porque ya tú tienes el poder de su Espíritu dentro. Lo que tienes que hacer es que se manifieste y saborearlo para seguir hacia adelante, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de amor, de dominio propio, y está disponible para ti. Y entonces el significado es, como dice, es que ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, con la cual Él está orgánicamente unido, dice Hendrickson, su amor por ella es tan grande que hace uso de su poder infinito para que el universo entero, con todo lo que en él hay, cooperen en beneficio de la iglesia. Que sea de buen grado o no, la iglesia es el complemento de Cristo en el sentido de amor. Oye, qué cosa más grande. En otras palabras, como dice Calvino, es el más alto honor para la iglesia, para nosotros, que el Hijo de Dios se considere a Él mismo en cierto sentido incompleto, imperfecto, en tanto que no esté unido a nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Qué consuelo es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia, que Él tendrá todos sus elementos constitutivos, o que Él desee ser considerado como completo. Termina la cita de Juan Calvino. ¡Qué amor! Porque que el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, diga, no, mi trono no está completo si mis amados no están conmigo aquí juntamente. No, mi sentimiento no está completo. Mi sentimiento no está completo. No me voy a considerar completo hasta que yo no tenga todos los redimidos conmigo. ¡Qué amor! Y ese amor también se nos dio por el gran amor y el poder de Dios. Gloria a su nombre. Gloria a ti, Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te consideres incompleto sin nosotros? Para que tú te consideres hasta cierto punto que, como dice Pablo aquí, que nosotros somos la plenitud de ti que lo llenas en todo. Así que, a manera de aplicación, voy a dar 3 puntos. En primer lugar, alabemos al Padre por su gran fuerza, tan gran poder. Hendrickson dice, es como si el apóstol dijera, no desesperéis, podéis confiar en el infinito poder de Dios. Llegará el día en que la herencia guardada para ustedes será enteramente vuestra. Alabamos al Padre. Demos gracias al Padre Celestial que desplegó tan gran fuerza y que esa fuerza está disponible para nosotros. En segundo lugar, alabemos y agradezcamos al Hijo por tan gran desprendimiento y condescendencia. Como dice Hendrickson, también ellos conquistarán la muerte cuando se levanten gloriosamente de sus tumbas para vivir y reinar con Cristo por siempre jamás. Y aún ahora, la resurrección de Cristo es el tipo de la resurrección que los creyentes haremos y su victoria gradual sobre el pecado. Termina la cita. Existe esta realidad, hermano, siendo la resurrección de Cristo prueba positiva de que justifica al creyente. Eso es un regalo de su gloria eterna. El que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, de donde derramó su Espíritu en los corazones nuestros, garantiza y lleva a cabo su total bienaventuranza. Las palabras que Cristo lo llena, la iglesia lo llena todo en todo, como es Cristo, significa que Cristo, Él llena todo el universo en todos los aspectos. Esto es, que el universo entero
no solamente depende de Cristo para la provisión de lo necesario, sino que además es gobernado por Él en beneficio de la iglesia, la cual a su vez debe servir al universo y se halla llena de sus generosos regalos. Oh, así pues, está constantemente Cristo llenando a todas las cosas con su amor y su poder. Gloria a su nombre. Alabemos por ese desprendimiento a Cristo. En tercer lugar, alabemos a su Santo Espíritu por otorgarnos tan gran poder. Ese Espíritu que dio vida a Cristo, como dice Romanos 8:14, dará vida también a nuestros espíritus para el día a día. Utilizará ese mismo poder para todo lo que tú tienes por delante. ¿Tienes miedo de cómo se enfrentará tu lunes, tu martes, tus miércoles? ¿Cómo conseguirás el dinero durante esta semana? Tu salud, si serás impreso con COVID, si pasará. Como dice Romanos, nada te separará del amor de Cristo. Tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, ni espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos puestos como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo que nos escuchas, hijo de cristiano, ¿qué esperas para disfrutar de tan gran poder? Estás sin Dios y sin esperanza en esta vida. Es natural, como las encuestas dicen, que estés tan ansioso y no sepas de qué tanto estás tan ansioso. Estás comiéndote las uñas, no encuentras la manera de tranquilizar tus días. El único y perfecto Hijo de Dios vivió en esta vida la vida que tú y yo debíamos vivir, la muerte que merecían nuestros pecados, y resucitó al tercer día con ese poder que lo subió y lo exaltó hasta lo sumo. Y ese poder está disponible a todo aquel que cree por la gracia y la misericordia de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Acepta el regalo de la salvación. Corre a Cristo, que Él ha prometido que el que a Él viene en ninguna manera le echará fuera. Te dará su poder para que puedas vencer contra todas las dificultades del pecado y del día a día, hasta el día en que seas recibido con Él, porque tú serás entonces parte de la iglesia, la que lo complementa, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gloria sea su nombre. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran poder. Gracias, Señor, por ese poder desplegado en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque ese poder está dentro de nosotros, obrando no como una fuerza impersonal, sino como una persona, Dios Espíritu Santo, que nos ayuda, nos da fortaleza y nos ayuda a poder vivir el día a día. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria durante esta semana. Que el Espíritu nos siga ayudando y fortaleciendo para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Dios le bendiga.